buenas noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga esta noche de lunes 9 de noviembre, hermanos. Ya se nos está yendo el año. Lunes, hermanos, de serie de reflexiones. Una serie que, bueno, cada determinado tiempo empezamos una serie, la contestamos, ¿verdad? Porque casi son siempre preguntas. Y bueno, el día de hoy no es la excepción, hermanos. Vamos a comenzar una nueva serie. Y bueno, hermanos, pues Dios me les bendiga a todos. Preparémonos con la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hoy el día vamos a responder una nueva pregunta, hermanos. Ya terminamos esa pregunta de cómo puedo ser yo un hijo de Dios más obediente. Y hoy vamos a comenzar una nueva pregunta que dice: ¿cómo puedo hallar renovación y restauración? Esto es una pregunta muy importante, porque sobre todo en estos tiempos de pandemia, estos tiempos en los cuales hemos pues padecido muchas cosas, hermanos, sobre todo el simple hecho de estar encerrados y todo lo que ha traído consigo esta situación de la pandemia, baja en los trabajos, hermanos, en las ventas, quizás seres amados que han partido por esta terrible enfermedad, y quizás ese desánimo que de repente pueda existir en nuestra vida, o sentir o pensar que a lo mejor no estamos avanzando en la vida cristiana y necesitamos ser restaurados, ser renovados. Y bueno, pues aquí la pregunta es: ¿cómo puedo hallar renovación y restauración? Bueno, pues vamos a responder esta pregunta, hermanos. No sin antes vamos a orar y encomendarnos a Dios para responderla. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia que has tenido de nosotros, porque a lo largo del día nos has bendecido. Gracias, Padre bendito, porque también tenemos una palabra que meditar. Tenemos mucho, Padre, que meditar respecto a lo que tú has dicho en tu palabra. Queremos que hables a lo más profundo de nuestro ser, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, Padre. Tu iglesia edificada, y que muchos corazones sean tocados por esta reflexión de tu palabra, mi Dios. Pero sobre todo y en todo, tú seas glorificado y exaltado. Bendícenos, mi Dios, guíanos con tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bueno, vamos a responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo hallar renovación y restauración? Bueno, para esto, hermanos, vamos a basar estas reflexiones que vamos a tener, ¿verdad? Quizá a lo largo de todo este mes o lo que resta del mes de noviembre, hermanos, con el Salmo 23, versículos del 1 al 4. No voy a tomar directamente lo que es el Salmo tal cual, pero va a ser nuestro punto de partida. Dice el Salmo 23, solamente de los versículos del 1 al 4: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y bueno, la primera respuesta a esta pregunta es la siguiente: creyendo en un Dios perdonador. Creyendo en un Dios perdonador. Y bueno, pues otro punto de partida, ¿verdad?, con esta respuesta sería Lucas 15, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Junto a aguas de reposo, hermanos, me pastoreará, dice esta porción del Salmo 23, versículo 2. Luego dice: confortará mi alma. Hermanos, seguramente hemos oído este pasaje más veces de las que podemos contar, ¿verdad? El Salmo 23, el salmo más famoso de la Biblia, hermanos. Y bueno, no obstante, sin importar cuántas veces se cite y recite este apreciado salmo, parece que no seguimos, parece que nos seguimos perdiendo, hermanos, su mensaje más importante. ¿Cuál es ese mensaje, hermanos? Bueno, Dios restaura nuestras almas. Sí, hermanos, Dios restaura nuestras almas. Pero ¿cómo lo logra, hermanos? ¿Cómo lo logra? Bueno, Dios restaura nuestras almas al permitirnos tener comunión con Él. Así de simple, hermanos. Se ve muy sencillo, ¿verdad? ¿A poco nada más teniendo comunión con Dios mi vida comienza ese proceso de restauración? Claro que sí, definitivamente. Sin embargo, hermanos, tiene todo un proceso. Yo quiero comentar otra cosa, hermanos. Mire, puede ser, hermanos, que nos hayamos alejado de Él.
Puede ser que de repente con todo esto que estamos viviendo nos hayamos desanimado, nos hayamos quizá frustrado, desilusionado, ¿verdad? Porque luego tenemos expectativas un poquito muy alejadas de lo que es la realidad, sobre todo de lo que es Dios, quién es Dios, y podemos alejarnos. Y bueno, pero siempre, hermanos, fíjese bien, hermanos, Dios seguirá siendo nuestro buen pastor. Esa es una realidad. Aunque vayamos errantes, Él nos recibe con brazos abiertos y con benevolencia perdona a sus ovejas descarriadas. Y es que básicamente esta pregunta, hermanos, de cómo puedo yo encontrar renovación y restauración, hermanos, casi siempre viene después de haber caído. Es raro, hermanos, que cuando las cosas van bien, usted pues lee la Biblia, tiene comunión con su iglesia, tiene comunión con Dios. Cuando usted dice, bueno, pues yo estoy bien, como que no pensamos mucho en el tema de la restauración o de la renovación. Casi siempre es cuando nos hemos alejado y cuando sabemos que nos hemos alejado. Entonces, creo que a partir de ahí es cuando más comúnmente nos hacemos esta pregunta, pero siempre deberíamos de hacerla, hermanos, porque estamos en un proceso de renovación. Ahora, como le comenté, puede ser que nos hayamos alejado de Él, hermanos, pero la realidad es que Él permanece fiel. Así es, Él nos recibe, hermanos, con brazos abiertos y con benevolencia perdona a sus ovejas descarriadas. ¿Por qué dejaríamos, hermanos, alguna vez un guía tan amoroso como lo es nuestro Dios? O sea, ¿qué sería, hermanos? ¿Cuál sería la razón por la cual tú y yo terminamos dejando de lado, ¿verdad?, la amorosa guianza de Dios en nuestra vida? Bueno, lo más probable, hermanos, fíjate bien lo que te voy a decir, es que nunca nos hayamos propuesto abandonar al Padre. Porque ¿quién quiere abandonar las bendiciones de Dios, hermanos? Yo creo que nadie. Pero aquí hay una realidad, sino que empezamos, fíjese bien, empezamos a deslizarnos lenta y sutilmente como resultado de deseos desviados, ojo, e intentos egoístas por satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Sí? Es muy sutil, hermanos. Obviamente, cuando nos empeñamos en alcanzar el bienestar y la seguridad independientemente de Dios, terminamos alejándonos de Dios. Y es muy sutil, hermanos, porque como hay tantas cosas a nuestro alrededor, sobre todo la sociedad y la cultura actual, tiene muchos clichés que acepta, hermanos, que cuando usted los hace, pues no hay problema, no hay quien le cuestione, no hay quien le diga, oye, eso está mal, te puede alejar de Dios. No, al contrario, no les importa en el mundo que te alejes de Dios. Y por esa razón puede ser muy sutil de repente poner nuestros ojos, nuestra mirada en cosas que no tienen nada que ver con Dios, que de hecho nos pueden alejar de nuestro Dios. Mira que Lucas 15, hermano, presenta una imagen maravillosa de la recepción cálida que le aguarda o que le aguardaba a la famosa oveja perdida, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ¿regañó o castigó el pastor a la oveja descarriada? Pues no la regañaron, no la castigaron a la pobre oveja, ¿verdad? No, pues lo que vemos aquí es que todo lo contrario, hermanos, todo el cielo, dice el pasaje, al recuperar lo que se había perdido, hubo fiesta, hermanos, hubo fiesta. De igual modo, hermanos, el cielo se regocija cuando un hijo de Dios que se ha descarriado vuelve al rebaño. Jesús nos dice, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Fíjate que este pasaje, hermanos, tiene varios matices, sobre todo varios perfiles, ¿verdad? Podemos tomar este pasaje desde un punto de vista evangelístico, porque básicamente nos arroja estas palabras como por ejemplo dice un pecador que se arrepiente, y luego dice justos que no necesitan arrepentirse, como que esto aplica solamente a los no creyentes, pero también aplica a aquellos que se han alejado del Señor, que eran del redil y que ahorita no están en otro lado, están fuera del redil. Entonces creo que se puede de las dos maneras, pero yo siento, hermanos, que va más allá, va más inclinado, o el matiz de este mensaje va más inclinado hacia los que ya eran ovejas, pero se salieron al redil. Entonces, por esta razón, hermanos, consideremos dos cosas, hermanos. Mire, número uno, creer en Dios, hermanos. Creer en Dios es creer en su perdón. Y yo siempre he contado
una historia muy bonita, ¿verdad? La historia, una historia, la famosa historia del arminio, este animalito blanco, precioso, ¿verdad? En alguna ocasión, en alguna reflexión lo comenté nuevamente, que supieron cómo cazarla, porque pues era muy hábil para escapar de sus captores, de sus cazadores, ¿verdad? En tiempos de invierno su pelaje es codiciado, es un pelaje maravilloso, entonces, pero difícilmente lo podían cazar. Entonces un cazador estuvo al pendiente, descubrió que este animal es muy limpio, entonces en el momento en el que sale de su madriguera, lo que hizo el cazador fue ensuciar la madriguera, llenándola de lodo, de cosas muy sucias, y le echan al perro, y ahí va el pobre perro, ¿verdad? Detrás del arminio, el pobre arminio buscando de qué manera huir del peligro, y cuando ve que está su casa cerca, se va a meter, pero cuando ve que en la puerta de su casa hay mugre, hay suciedad, prefiere ser cazada que ensuciarse. Y a mí me encanta mucho esta historia, porque qué importante es sabernos perdonados, porque sabernos perdonados por Dios es sabernos limpios. Y cuando nos sabemos limpios, nos cuidamos más, sobre todo en el tema de la santidad. Y bueno, hermanos, creer en Dios, ojo hermanos, es creer en su perdón. Lucas 15, del 20 al 22, hermanos. Fíjese bien cómo dice, porque está en el mismo capítulo, hermanos, de donde viene la historia de la oveja perdida. Y dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Interesante, hermanos, estamos hablando de una historia muy conocida, la famosa historia del hijo pródigo. Fíjate que en el mismo capítulo 15 de Lucas 15, hermanos, en el mismo capítulo 15 de Lucas, leemos una de las parábolas más famosas que el Señor Jesús haya contado en su ministerio, la parábola del hijo pródigo. En esta parábola, hermanos, vemos un cuadro perfecto del perdón de un padre amoroso. El curso de esta parábola, pues de alguna forma es muy indignante y dramático, hermanos, porque pues ¿quién le pide a su padre, verdad? La parte de su herencia, casi anhelando que muriera, ¿verdad? Pero, padre, dame lo que me toca, ¿no? Y bueno, es indignante, sobre todo por lo que implicaba en esa época y lo que seguiría implicando el día de hoy, ¿verdad? Oye, finalmente, si el padre te va a heredar, te va a heredar. Pero eso de dame lo que me toca, ¿verdad? Y el padre en vida dándole al hijo, heredando en vida, es lo peor que pueden hacer. Y bueno, es indignante, es dramático. Sin embargo, la escena final, hermanos, de esta historia, hace de esta parábola, hermanos, una parábola dulce que nos ilustra a un Dios amoroso y perdonador. Una de las muchas preguntas, hermanos, que nos podemos hacer en esta parábola es la siguiente. Porque hay muchas preguntas, ¿eh? Yo cuando voy a sacar una reflexión, formulo varias preguntas para de esta forma poder aprovechar todo lo que hay en esa porción de la palabra. Y bueno, de tantas preguntas que hay una que yo siempre me he hecho, y quizá a lo mejor usted ya la conoce porque yo he comentado mucho al respecto. ¿Por qué volvió, hermanos, el hijo después de tan atroz comportamiento con su padre? Oiga, fue muy denigrante eso que hizo el hijo. Fue muy atroz. ¿Cómo que pedirle al papá la parte de su herencia y luego largarse, irse? Cuando los hijos deberían de esperar a que sus padres envejecieran y ellos cuidar de ellos. No, no le importó. No le importó. Y eso es lo dramático de la historia. Pero aquí la historia, usted ya la sabe. Al hijo se le acabó el dinero. Terminó en la ruina. Eso que él creyó que le iba a durar, yo creo que toda la vida, pues se le acabó. Y obviamente, ¿con qué cara iba a regresar a la casa de su papá? ¿Con qué cara iba a regresar y decirle, ¿qué crees, papá? Pues ya me gasté el dinero. No, él pensó, voy a regresar a mi casa y voy a pedir perdón. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué regresó el hijo? Bueno, por algo muy sencillo, hermanos, porque en casa de papá había perdón. Y sabía, hermanos, el muchacho sabía la clase de padre que tenía, un padre bueno, hermanos. Y esa es la imagen que Jesús nos está mostrando para volver a casa con el Padre si tú te has alejado de Dios. Mira que tú seas muy participativo en cosas de la iglesia no significa que estés cerca a veces de Dios, porque eso es muy diferente a que tú tengas una comunión personal con el Padre. Una cosa es muy aparte, tu comunión con el Padre, tus luchas, tus
tus enojos, tus preocupaciones, tus miedos, que a solas vas y le dices al Padre, Padre, ayúdame, perdóname, restáurame. Y otra cosa es que ahorita tú y yo estemos conectados y que creas que por esa razón tú estás bien con Dios. No, hermano, no, creo que esto va más allá, y creo que la sangre de Cristo fue derramada. Ese precio es tan alto de que Jesucristo haya derramado su sangre, como para pensar que nuestra relación con Dios es tan superficial, que es suficiente que tú y yo estemos conectados en una transmisión. No, va más allá. Él quiere una relación personal contigo, y quizá la has perdido. Quizá has perdido, como le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, tu primer amor. Te has vuelto un religioso educado que sabe que a las 8 hay que conectarse, que hay que abrir la Biblia y que hay que escuchar, hay que cantar. Ya sabes hacer cosas, pero seguramente has perdido tu relación con Dios. Bueno, pues de eso se trata esto. Que volvamos a casa con el Padre. El perdón del Padre de la parábola, hermanos, nos guía más allá del perdón garantizado de Dios, hermanos. Fíjese bien, hermanos, porque lo que nos ilustra Jesús con esta parábola nos lleva a ver más allá de lo que es en sí el perdón. O sea, el perdón es el perdón, pero ¿qué hay más allá del perdón, hermanos? Fíjese bien, Dios nos da lo mejor como garantía de su perdón. Versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle. Fíjese bien, hermano, Dios nos dio lo mejor que tenía, nos dio a Jesucristo. Así como el Padre le dijo a sus siervos, denle el mejor vestido. Dios Padre pensó para ti y para mí, les voy a dar lo mejor para que sean perdonados. A mi Hijo derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Su sangre nos limpia siempre. Solo hay que ir con un corazón arrepentido a la presencia de Dios y confesar nuestro pecado al Padre, y seremos perdonados. Suena muy sencillo, hermanos, pero eso es un golpe duro a nuestro orgullo, porque cuántas veces no pensamos y decimos, no, yo soy muy bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué tendría yo que regresar al Padre y decirle, Dios, perdóname? Claro que sí, y es ahí donde tenemos que tomar una decisión importante, ¿verdad? Y como el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, cuando escribe y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos da lo mejor, y es la sangre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Número 2, Dios nos da identidad como resultado de su perdón. Dice el versículo 22, ahí mismo, pero en la parte final, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hecho de que el Padre le diera un anillo al Hijo representaba que el Hijo pertenecía al Padre, y que con ese anillo Él se podía presentar, a nombre de mi Padre vengo, y Él enseñaba el anillo. Y bueno, eso de alguna forma era el sello distintivo de la familia. De hecho, le daba autoridad al Hijo para que Él pudiese decidir sobre cuestiones familiares, porque con ese anillo, ¿verdad?, se podían sellar cosas, documentos, cosas que tenían que ver con la familia. Entonces, estamos hablando de que el Hijo no solamente recibió perdón, no solamente fue bien vestido, recibió identidad, participación dentro de los negocios de la familia. Y eso es muy fuerte, eso no es cualquier cosa, hermanos. Mire, Dios no solo nos perdona, hermanos, nos hace sus hijos, pero también sus siervos. Nos sella con su Espíritu Santo, como lo leemos en Efesios 1, del 12 al 13, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, hermanos, tenemos a su Espíritu, más que suficiente, hermanos, su presencia misma en nuestra vida. Y número 3, en este primer punto, Dios se goza por nuestro arrepentimiento. Sí, hermanos, versículo 23 y 24 de esta parábola, ¿verdad?, de Lucas 15. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, fíjese bien, Dios no quiere que nadie se aparte de su presencia. No quiere. Pero cuando uno de los suyos, por haberse alejado, regresa al redil, hermanos, su corazón se complace. Por cierto, hermanos, mire, Santiago, que por cierto estamos estudiando la carta de Santiago, mañana no se lo pierda, hermanos, estamos en el capítulo 1. Santiago en su carta dice lo siguiente: hermanos, fíjese bien, si alguno de entre vosotros
se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aparte de que hay fiesta, aparte de que el corazón se complace, hermanos, siempre hay alguien que nos hace reflexionar, recapacitar. Claro, su palabra, hermanos, pero siempre hay un instrumento en las manos de Dios que nos acerca a su palabra, porque es la palabra la que finalmente nos trae de vuelta, hermanos. Tiene que haber alguien obediente que sabe usar bien la palabra y nos la pone de tal forma para que recapacitemos y nos arrepintamos. Pero ojo, hermanos, Dios se complace cuando usted vuelve a la casa con Dios. Número 2, hermanos, de esta reflexión, yo acuérdense que nada más son 2 principios. Número 2, creer en Dios, porque estamos hablando de creer en un Dios perdonador. Pero bueno, hermanos, creer en Dios, como ya lo dijimos, es creer en su perdón. Y número 2, creer en Dios es ser diligentes. Fíjense bien, hermanos, Hebreos 2.1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Como una recomendación, hermanos, en esta reflexión que apela al perdón de Dios para encontrar restauración, ¿verdad? O renovación en nuestra vida, bueno, como una recomendación, hermanos, es el hecho de evitar todo desliz espiritual en nuestra vida, ¿sí? Dios se goza, hermanos, Dios se goza cuando uno de los suyos vuelve al redil. Claro, hermanos, se goza, lo acabamos de mencionar. Sin embargo, lamentablemente, hermanos, para muchos puede esto sonar como una licencia para pecar y después pedir perdón. Los deslices espirituales, hermano, déjame decirte que son tan peligrosos que pueden traer consecuencias colaterales catastróficas. Sí, hermanos, catastróficas en el individuo que peca, como su familia también, en su iglesia, ya está en el evangelio. Por eso mucho cuidado, hermanos, son tan delicadas las consecuencias de ser imprudentes, que eso lastima el corazón de Dios. Sí, hermanos, qué gozo siente Dios cuando uno de sus hijos vuelve a su camino, pero cómo lastimamos su corazón cuando nos alejamos de su camino por ser imprudentes. Por eso, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos recomienda que seamos rápidos en atender las demandas de Dios dichas en su palabra. Por eso dice que seamos diligentes, o sea, rápidos, que nuestra reacción sea que ahora sí que nuestra mente y nuestro corazón esté conectado con nuestras piernas, ¿verdad? Entendemos, tomamos una decisión, inmediatamente lo hacemos, ¿verdad? Que seamos rápidos a las demandas de Dios hechas en su palabra, para que no sea demasiado tarde y terminemos hundidos en un hoyo en el que sea difícil después salir, hermanos, y poder volver al redil. Hay gente que se echa sus vacaciones espirituales, hermanos, que así de una forma muy, como diría, bueno, pues yo siempre he dicho, ¿verdad? Muy relajada, sinvergüenzamente, hermanos, así, sí, sin pensar en consecuencias. No, se alejan de la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Y a mí, si algo como me molesta, hermanos, es que, por ejemplo, hay gente que se aleja, ¿no? Se aleja y termina siendo peor que cuando ni cristiano eran. Como que estaban esperando el momento para darle, como dicen en mi tierra, vuelo a la hilacha. Y pecar de una forma deliberada, hermanos, que a mí me molesta, me da coraje, porque el precio de la cruz fue tan grande que es pisotear el evangelio de esa forma. Y bueno, muchos se tardan en regresar, hermanos, y lamentablemente para muchos es demasiado tarde, hermanos. A mí me ha tocado en más de 20 años como cristiano ver casos en donde la gente por su imprudencia se aleja de Dios, hermanos, y ya no regresan. Pierden incluso la vida, pierden las familias, cosas muy tristes. Y bueno, hermanos, por eso el escritor de la carta a los Hebreos recomienda que seamos rápidos. Sí, hermanos, para que salgamos rápido, más bien para que ni nos deslicemos y no nos metamos en problemas. Ser diligentes implica al menos 2 cosas. Implica, número 1, implica entender que es necesario ser diligente. Sí, es necesario. No es una opción. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice el autor de la carta a los Hebreos, es necesario. Hermanos, muchos pueden sentir
sentirse tocados por un buen mensaje de la palabra de Dios, pero de eso a hacer los ajustes que demanda dicho mensaje es otra cosa. Sí, hay gente que dice, ¡uy, pastor, qué buen sermón! Sí, lo bueno es ponerlo en práctica. Porque al otro día le puedo asegurar que ya ni sabe ni en qué pasaje me basé para predicarle yo el buen sermón que dice usted. Inmediatamente hay que ponerlo en práctica. A mí me encantan esos casos porque yo también los he vivido, de hermanos que luego me piden de repente consejería, ¿verdad? Y bueno, yo saco la palabra, ¿verdad? Y cuando yo supe de un caso muy tremendo, hermanos. Bueno, no supe, lo viví. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero me encantó ese caso en el que necesitaban perdón. Necesitaba esa persona ir y pedir perdón, restaurar la relación. No tardó ni 24 horas, hizo lo que tenía que hacer y recibió gran bendición de parte de Dios, solo por obedecer lo que estaba en la palabra, no por obedecerme a mí, sino por obedecer la palabra de Dios. Obviamente, ¿verdad? Se entiende que me obedeció a mí, pues sí, porque yo le estoy guiando por medio de la palabra. Entonces me encantan esos casos en donde al otro día no pasan ni 24 horas y me dice, ¿qué cree, pastor? Yo saliendo del templo, saliendo de la consejería, fue a hacer lo que usted me dijo conforme a la palabra. ¿Y qué cree? Hay gozo en mi vida, hay restauración en mi vida, y no dudo que haya incluso bendición y gozo en el cielo, hermanos, porque ese es el gozo que produce, hermanos, ser diligentes, ser rápidos cuando la palabra de Dios nos dice, aquí está la solución y debes tomar una decisión rápida porque puede ser demasiado tarde, ¿sí? Entonces, es necesario ser diligentes, hermanos. Número 2, implica visualizar las consecuencias de nuestros actos. Dice el pasaje ahí mismo en Hebreos, dice, no sea que nos deslicemos. Me encanta esa expresión, no sea que nos deslicemos, hablando en futuro. Jesús al final de su famoso Sermón del Monte, hermanos, en Mateo 7, nos dice que el hombre que construyó su casa sobre la arena es insensato y sufrió, como dice, una gran ruina. Dice el pasaje, hermanos, en Mateo 7, 26 y 27, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, debemos aprender a ver más allá de nuestras emociones. Porque de repente las emociones nos nublan y nos seguimos bajo la corriente de haz lo que sientes, ¿verdad? Y qué peligroso es eso, hermanos, porque no todo lo que sientes significa que tengas que hacerlo. Hay que meditarlo, hay que ser sabios, hay que ver más allá de esa gran emoción. Es como cuando usted de repente la mercadotecnia le pinta ahí, ¿verdad? Que hay un descuento del tamaño de no sé dónde, pero te van a esclavizar a meses sin intereses, ¿no? Entonces la gente dice, ¡ay, está barato! ¿Verdad? Ni lo necesitas, pero como es tan delicioso lo que tienes enfrente. Hay gente que ni la piensa y lo compra y lo decide, pero después andan sufriendo. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por esa emoción. Entonces, hermanos, debemos aprender a ver más allá de nuestras emociones y tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Necesitamos ver lo que puede pasar, fíjese bien, cuando hacemos algo y cuando no hacemos algo. Cuando vamos a hacer algo, pensar, ¿verdad? Bueno, pero ¿en qué va a repercutir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Me va a alejar de Dios? ¿Me va a alejar de repente, verdad? ¡Ay, ya me ofrecieron un buen trabajo! Ahora voy a recibir el triple de lo que estoy ganando. Y bueno, vamos a salir de muchas deudas, etcétera, etcétera. Sí, pero eso implica que lo más probable es que te vas a desprender mucho de tu familia. Y lo más probable y lo más seguro es que te vas a alejar de tu iglesia. Y por ende, eso significa que no vas a tener tiempo de tener vida devocional. Entonces, piensa bien lo que vas a decidir, por muy atractiva que sea la oferta. Entonces, seamos, hermanos, necesitamos ver lo que puede pasar cuando hacemos y no hacemos algo. Por eso, hermanos, ser diligentes implica visualizar las consecuencias de nuestros actos. Muy bien, voy a cerrar ya esta reflexión, hermanos, me fui muy lejos. Pero concluyamos, hermanos, mire que desde que nacemos hasta que morimos, todo lo que nos sucede, hermanos, en la vida es para nuestra renovación y restauración. Pero debemos creer, hermanos, en un Dios perdonador
y así venir, hermanos, ante su presencia con un sincero arrepentimiento si nos hemos alejado de Él. Dios nos perdonará y restaurará a la imagen de su Hijo Jesucristo, hermanos, pero porque ese es el propósito de su perdón. Hay fiesta en el cielo cuando uno de los suyos vuelve a su redil, pero es más importante que como hijos suyos, hermanos, que somos, que con más rapidez, es más importante que con más rapidez atendamos a las demandas de su palabra. No esperes a caer para empezar a experimentar renovación y restauración en tu vida. No tenemos por qué caer, hermanos. Mejor mantengámonos firmes, mantengámonos en ese proceso de restauración, de renovación. Estamos en ese proceso, hermanos, rumbo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente si has caído, pero si has caído, hermano, yo te invito a que vayas a la presencia de Dios y busques su perdón. Dios es perdonador. Oremos. Padre, gracias te damos por esta reflexión de esta nueva aventura, Padre, de esta nueva pregunta de cómo podemos encontrar restauración y renovación. La encontramos en tu presencia, mi Dios. La encontramos en tu presencia mediante tu perdón. Gracias, mi Dios, porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, porque nos amas tanto, mi Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y comenzamos, Padre, de manera muy significativa ese proceso de restauración a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Quizá algunos tienen que renovar su comunión contigo, Padre. Tienen que renovar su caminar contigo porque se han alejado. Yo te ruego, mi Dios, que si hay alguien que ha sido tocado por este mensaje, que tú le des el valor, la fuerza, con tu Espíritu Santo, mi Dios, para que tome la decisión de volverse a tomar de tu mano y de volver a disfrutar de la mesa, de esa mesa que siempre está lista, Padre, con tus bendiciones, de tu palabra, de la comunión contigo, Padre. Yo te lo pongo en tus manos y que como iglesia sigamos adelante siendo una iglesia obediente para honra y gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga y bueno, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de conectarse, hermanos. Sigamos en comunión. Como yo solo he comentado en los cultos dominicales, hermanos, estoy para servirle, hermanos. En otros momentos también he comentado que, bueno, si usted tiene alguna petición, alguna necesidad de consejería pastoral, hermanos, usted ya conoce por dónde puede contactarme. Y bueno, hermanos, pues sigamos adelante. No deje de congregarse en su reunión de Zoom, de oración, de departamentos, ¿verdad? Lo invito el día de mañana, si Dios nos lo permite, al estudio bíblico de cartas generales. Estamos estudiando la carta de Santiago, estamos empezando prácticamente. El día de mañana comenzamos ya el capítulo 1 y el día miércoles también le hago una invitación muy cortés, hermanos, muy cordial, para que se reúna vía Zoom con un servidor, hermanos, para que estudiemos juntos lo que creemos, las 20 doctrinas bíblicas que creemos las iglesias cristianas bautistas, y que no dudo que va a ser de gran bendición. Hay muy buena participación, hermanos. Únase si tiene tiempo ese día, si puede reunirse, hágalo, no desaproveche, hermanos. Y también el día jueves lo invito a que ore por mí, por un servidor, para que prediquemos un mensaje evangelístico y que pueda ser compartido, hermanos, y que usted lo vea, lo visualice y tome ideas de cómo usted puede compartir un mensaje evangelístico. Y el día viernes lo espero a las 6 de la tarde en vivo por Facebook, hermanos, en nuestro culto de oración, y repetición por YouTube a las 8 de la noche, hermanos. El día jueves los varones se reúnen a las 8 de la noche, hermanos. Yo le invito que, por favor, si usted es un varón y quiere participar, quiere pues recibir la bendición de Dios, que Dios cada jueves a las 8 de la noche tiene para los hermanos varones, yo lo invito, hermanos, en la caja de comentarios puede hacer su petición, o con un servidor vía WhatsApp. El día sábado a las 10 de la mañana las hermanas de la femenil se reúnen, y a las 5 de la tarde los jóvenes, hermanos, tienen su reunión vía Zoom. Dios me les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, descansen, sigamos meditando en la palabra, hermanos. Hasta la próxima, bye.